Macrotix. Entonces, bueno, muy buenos días a todos. Veo bastantes personas conocidas aquí presentes. Me alegra tenerlos aquí presentes el día de hoy. Para nosotros es conocido el sacrificio que ustedes hacen para estar en este tipo de eventos. Así que espero que toda la información que deseamos suministrar aquí sea eh, lo más relevante posible, que les sirva de mucho y que lo puedan poner en práctica. Así que bueno, antes de comenzar, para de pronto los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Miguel Paz, soy Ubiquiti Trainer para Latinoamérica y también soy ingeniero preventa con Macrotix. Para el día de hoy vamos a tener una presentación, la cual he diseñado especialmente para los ISPs que trabajan con tecnología inalámbrica, enfocado a la línea de Ubiquiti Airmas. Dentro de esta presentación vamos a ver algunos temas de bastante interés. Entonces, dentro de la agenda vamos a ver introducción sobre los problemas de los radioenlaces. Ubiquiti, a pesar de que es una plataforma bastante amigable, muy fácil de utilizar, es necesario conocer algunos conceptos sobre protocolos, tiempo aire, comunicación inalámbrica para poder de que en los momentos difíciles o en los momentos complicados donde necesitamos que mejor funcione, lo podamos sacar un verdadero provecho. Vamos a ver un tema sobre el CCQ. Muchos hablamos del CCQ, el CCQ se me sube, el CCQ se me baja, tengo este valor, es bueno, es malo. Entonces vamos a entender realmente qué esta información nos está indicando, qué significa ese porcentaje y cómo lo podemos mejorar en tal caso de que tengamos problemas con él. Estaremos revisando lo que son las capacidades de Airmass y Airtime. Y también vamos a ver entonces los niveles de TX y RX. Digamos que este principalmente es el foco de por qué he elaborado esta presentación, ya que muchas veces cuando me hacen consultas, cuando me escriben en redes sociales, en nuestro canal de YouTube, me empiezan a hacer muchas preguntas sobre estos niveles de TX, RX, qué sucede, está bien, está mal, por qué no me funciona. Entonces vamos a ver, tengo muchos ejemplos en los cuales vamos a estar revisando para que ustedes puedan entender qué es lo que sucede con estos niveles, por qué se producen y cómo vamos a ponerlos a su máxima eficiencia. Diferencias entre los niveles de AP y estación y también lo que son las polaridades. Y vamos a dejar un espacio para preguntas e inquietudes. De pronto van a ver el contenido como muy corto, muy básico, pero van a ver que a medida en que empecemos a ir desarrollando la presentación, vamos a tener un contenido bastante productivo y bastante, digamos, muy necesario para lo que necesitamos desplegar. Entonces, antes de comenzar, vamos a presentar la empresa. Macrotix cuenta con presencia en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín. Para el resto de las ciudades, en el momento no contamos con presencia, pero tenemos muchos aliados. Y adicionalmente, si ustedes requieren que nuestros productos lleguen a la puerta de su casa, tenemos excelente relación con las transportadoras y se los podemos hacer llegar sin ningún tipo de inconveniente. Somos distribuidores oficiales de las marcas que manejamos, entre ellas Ubiquiti, somos los máster para Colombia. Manejamos asesoría y soporte por personal certificado. Algo muy importante es que no solamente vendemos cajas. En el momento en que ustedes tengan algún inconveniente con el producto, algún tema de garantía, la manejamos directamente. Y en caso de un soporte de primer nivel, tenemos un personal que los va a estar atendiendo, unas líneas de atención, una página para realizar RMAs para las cuales ustedes puedan tener ese servicio. Contamos con servicios de certificaciones, capacitaciones y configuraciones, consultoría, así que aparte de los servicios que están de la venta de equipos, ustedes pueden contar con nosotros para capacitar su personal, para que los visitemos, hagamos una auditoría de cómo está su ISP, si tiene todo en buenas condiciones, si los productos que están usando son los más adecuados y podamos revisar también la configuración, si la configuración está bien, está mal, porque en muchos casos el despliegue de las ISPs o las WISPs para muchos he sabido de que no contaban con el músculo financiero, todo empieza con un sueño, empezamos a montar equipos,
el servicio le gusta a los clientes, la red se empieza a crecer y llega un punto en donde no sabemos si lo que estamos haciendo lo hacemos bien, estamos mal, entonces ustedes pueden contar con nosotros. Contamos con alta disponibilidad de stock, así que es algo muy importante de que en el momento en que a ustedes se les avería un equipo, necesiten montar más clientes, entonces van a contar con un stock que nosotros ofrecemos y que van a poder adquirir los productos inmediatamente. En varias de nuestras ciudades hemos extendido el horario para que ustedes puedan adquirir en nuestros puntos de venta, incluso al mediodía los productos, entonces cada día vamos mejorando dependiendo pues de las sugerencias que ustedes nos transmitan. Tenemos un portal de clientes con el cual ustedes pueden hacer compras en línea, hacer sus propias cotizaciones de una manera mucho más rápida y contamos en nuestra página con un asesor en línea que en caso de que ustedes necesiten alguna inquietud o tengan una inquietud antes de comprar, entonces se las pueda resolver. Y continuamente, para los que nos siguen en nuestras redes sociales, estamos lanzando ofertas y promociones, así que les recomiendo estar muy atentos para que puedan aprovechar los descuentos en los productos. Como les comentaba, soy Ubiquiti Trainer para LATAM. Estoy enfocado principalmente en Colombia, así que contamos con una academia con la cual tenemos, digamos, una cantidad de personas que nos respaldan, que han participado con nosotros. Y algo muy curioso en este último año es que hemos contado con participación de personas de otros países, entre ellos lo que es Cuba, Ecuador, hemos tenido presencia de Venezuela, incluso de Estados Unidos, que han visto este tipo de materiales que estamos realizando constantemente y conocen nuestra experiencia, nuestro trayecto, nuestros proyectos que hemos realizado con los productos y deciden tomar o digamos dar ese voto de confianza para realizar esa inversión académica, que es una certificación, para poder estar con nosotros. Entonces, no los defraudamos. En este momento tenemos muchos participantes de nuestros cursos, de nuestras certificaciones que ya empezaron a realizar sus sueños, sus proyectos y actualmente se encuentran sacándole bastante provecho a esa inversión. Vamos a ver algunas novedades de los productos para los que de pronto no las conocían. Está la UF Wi-Fi. Este modelo posiblemente lo tengamos dentro de unos 2 meses. Esta nueva ONU de la solución GPON de Ubiquiti cuenta con 4 puertos gigabit. Trabaja la solución Wi-Fi en estándar N. Puede trabajar el suministro eléctrico en POE de entrada, 24 voltios, y también si utilizamos la conexión DC, el puerto DC, también trabaja igualmente a los 24 voltios. Recuerden que es una solución enfocada a la facilidad de implementación, no es necesario hacer un curso complejo para administración de redes GPON, la administración es muy plug and play, se basa en perfiles, se crea un perfil modo router, ancho de banda configurado, VLANs, se configuran los perfiles y una vez que conectamos las ONUs, la OLT automáticamente la reconoce y la vamos a poder adoptar y inmediatamente empieza a entregar el servicio. Así que es algo muy fácil para los que de pronto tienen, digamos, un poco de temor en introducirse al mundo de GPON. Entonces es una solución que les va a gustar mucho porque va a ser muy similar a lo que trabajan en Airmas. En soluciones inalámbricas contamos con un nuevo CPE que es la Living 5AC LR. Es una versión NAC de la Living, la cual tiene 26 dBi. El throughput máximo para punto a punto puede llegar hasta los 450 megabytes por segundo en condiciones muy idóneas que estaremos hablando en esta presentación. Y este modelo cuenta también con la administración o gestión por wireless, con la cual desde nuestro smartphone podemos hacer la gestión ya que emite una señal en 2.4 para su configuración. Este modelo, en cuanto al empaque del producto, el tamaño va a variar un poco, así que no se preocupen por el tamaño, es igualmente armable, como por decir un Lego. Entonces, también en cuanto a fletes o, digamos, la entrega del equipo, no van a tener mucha diferencia. Dentro de las novedades tenemos también la LAP GPS que tenemos para entrega inmediata. Este modelo nos permite realizarnos con sincronización. El tema de sincronización lo hablamos bastante en la presentación anterior, que fue la de incrementando los megabits por segundo con Ubiquiti Airmas, que en este momento lo pueden visualizar de pronto para los que no estuvieron en esta presentación. Lo tenemos en nuestro canal de YouTube Macrotic SaaS. La presentación se llama Incrementando los megabits por segundo con Ubiquiti Airmas. En esta presentación, de pronto aquí no vamos a tocar unos temas que ya los vimos allí.
Pero allí hablamos bastante sobre el tema de cómo mejorar el rendimiento en cuanto a megas, aunque los temas que vamos a ver hoy van mucho de la mano. Todo el tema de incrementar la capacidad del throughput lo hablamos en esa presentación, así que para los que no pudieron participar se los recomiendo. Estos modelos con sincronización nos permiten trabajar en unos escenarios que vamos a hablar mucho hoy en el tema de TX y RX. Este modelo también tiene gestión por wireless, podemos configurar desde el smartphone, capacidad de 450 megabits por segundo, eso sería en un punto a punto, realmente en este modelo no se utilizaría esa capacidad, estaremos hablando de capacidad máxima alrededor de 250, 200 megabits por segundo. Opción de sincronización, que es muy importante para los escenarios saturados, de torres saturadas, 17 dBi de ganancia y 90 grados. Así que para tener un nodo pequeño con opción de sincronización, es un modelo bastante aceptable. Entonces, vamos a un poco de introducción qué es Ubiquiti, de pronto para las personas que no conozcan Ubiquiti. Los radioenlaces Ubiquiti nos permiten transmitir lo que es video IP, voz IP, data IP, más comúnmente el Internet, lo que es telemetría, control de acceso, control de asistencia, siempre y cuando se trabaje en protocolo TCP/IP. Veamos que tiene su puerto RJ45 para la comunicación de red. La vamos a poder transportar totalmente inalámbrica de un extremo a otro a largas distancias, comportándose de manera muy similar a la conexión cableada. Entonces, de pronto para los que no conocen esta línea de productos, nunca la han utilizado, cuando ustedes tengan un proyecto en el cual ustedes necesiten realizar una solución en donde la conexión por cable no se pueda realizar por tema de que hay que romper suelo, cableado estructurado o los costos se puedan elevar mucho, cómodamente lo van a poder realizar con Ubiquiti. Les va a traer bastantes ventajas. Tiempos de instalación, los precios y cantidad de personal que van a necesitar para la implementación van a ser muy bajos y funciona de manera muy estable, es similar a la conexión cableada siempre y cuando sigan las prácticas que vamos a estar revisando en la presentación de hoy. Entonces, entrando ya un poco en materia, por favor me confirman si pueden visualizar la presentación. Algunas personas me dicen que la presentación no la pueden ver. Por favor me confirman antes de continuar. Sí, entonces me dicen que sí ven la presentación. Entonces, de pronto las personas que no lo están viendo tienen que verificar su hardware para que lo puedan ver correctamente. Entonces, bueno, comenzamos con capacidad. Entonces, cuando hablamos de capacidad en términos generales, es la habilidad de poder lograr algo. En el caso de los radioenlaces sería la capacidad, la habilidad de poder lograr enviar una tasa de datos. Si ustedes pueden ver en la imagen, entonces tenemos unos valores que son muy importantes, digamos unas variables que van a influir demasiado en la capacidad de nuestro enlace inalámbrico. Los tenemos a nuestra mano izquierda. Entre ellas son ancho de canal. ¿Qué ancho de canal estamos configurando? Tenemos las opciones, por ejemplo, en Ubiquiti Air más M, las opciones de 10 MHz, 20, 30 y 40 MHz. Entonces, dependiendo del ancho de canal que utilicemos, podríamos, en teoría, entregar mayor capacidad. En la presentación anterior habíamos hablado que entonces entre mayor ancho de canal, entonces la distancia que va a poder desarrollar el enlace va a ser menor. Así que debemos de tener muy en cuenta eso. Anchos de canales amplios siempre lo vamos a utilizar en enlaces muy cortos. Anchos de canales delgados en enlaces muy largos. Recuerden que si ustedes tienen un multipunto, el ancho de canal que configuren a la P va a ser el mismo para todas las estaciones. Así que si ustedes están trabajando un multipunto y desean saber qué, o digamos, tienen inquietud en saber qué ancho de canal deben de usar, deben de tener en cuenta que el ancho de canal máximo, tanto M y NAC, va a ser de 40 MHz, pero las condiciones para poder trabajarlo correctamente deben de ser muy cercanas. Yo les recomiendo como máximo entre 2 a 3 kilómetros. Entonces, para poder desplegarlo correctamente. También teniendo en cuenta si en el sitio donde estamos trabajando es un entorno con alto ruido, alta interferencia, porque si el entorno también es ruidoso y con interferencia, lo recomendable es bajar el ancho de canal. Entonces, bueno, me llega una alerta de que en este momento la cantidad de personas conectadas superó el cupo. Estamos manejando un cupo de 100 personas.
Así que si de pronto los amigos le preguntan qué pasó, por favor les dicen que en la siguiente semana estaremos subiendo este video para que lo puedan visualizar. La ventaja de estar en el webinar o ver el video es que aquí van a poder participar, hacer sus preguntas y que van a ser respondidas. Entonces, si estamos trabajando en un entorno ruidoso, lo recomendable es reducir el ancho de canal, ya que en la mayoría de los casos en entornos ruidosos, el ancho de canal amplio va a dar menos rendimiento que el delgado en un entorno ruidoso. Y para conexiones a más de 3 kilómetros, yo en un multipunto recomiendo como máximo 7 kilómetros si queremos dar un buen rendimiento. Ya utilizar anchos de canales de 30 o 20 o 10 en el caso de que tengamos pocos clientes o la cantidad de ancho de banda a entregar no requieran un ancho de canal más amplio. También tenemos lo que es estándar inalámbrico. Entonces tenemos actualmente productos con portafolio NN, que es toda la línea Airmas M, trabaja en estándar 802.11n, y NAC, que sería los productos Airmas AC, que trabajan en el estándar 802.11ac, o sea, tienen un chip Wi-Fi AC. Entonces, M, en cuanto a C, hay una diferencia de capacidades. Obviamente, AC entrega mayor capacidad, así que yo normalmente recomiendo, tenemos una red pequeña o una red en entorno rural donde los anchos de banda que se ofrecen son bajos, podemos iniciar con M, o digamos una WIS que apenas se está iniciando y no tiene el capital económico para poder invertir inmediatamente en AC, puede iniciar cómodamente en M, y para mayores capacidades, mayor cantidad de usuarios concurrentes, entonces recomendamos la línea C. Número de cadenas MIMO. Entonces, como sabrán, la gran mayoría del portafolio Ubiquiti, el portafolio es MIMO 2x2, pero algunas referencias como la Livebeam, lo que son los Bullet, las AirGrid, son modelos que cuentan con una sola cadena MIMO. Entonces, ahora que entremos en la parte de CCQ y Airmas, vamos a explicar muy a detalle lo siguiente. Algo que quiero que ustedes tengan en cuenta en esta gráfica es que vamos a ver entonces, aquí tenemos unos resultados de throughput en donde vemos que hay unos niveles de señal y dependiendo de los niveles de señal empezamos a ver unas capacidades. Esto es solamente de ejemplo. Entonces, estas capacidades van muy de la mano del nivel de señal, pero no solamente del nivel de señal. Un valor muy importante, SNR. Diferencia de la relación señal-ruido, o sea, cuánto mi señal está por encima de la interferencia en el canal que estoy utilizando. Entonces, ese realmente, digamos, ancho de canal, SNR, estándar inalámbrico y número de cadenas MIMO son los que van a definir qué capacidad me va a desarrollar ese enlace. Todas ellas trabajan en conjunto. Throughput. A diferencia de capacidad, cuando revisamos la capacidad en los dispositivos Ubiquiti y Airmas, esta capacidad es la que el radio evalúa las condiciones que tiene el radioenlace, distancia, cadenas MIMO, estándar inalámbrico, todas esas variables él las evalúa en qué condiciones se encuentran y él diría, este enlace en estas condiciones debería entregar una capacidad X. ¿Ya? Ese es el valor que nosotros vemos allí en capacidad. El throughput es la capacidad real que podemos enviar por ese radioenlace. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a enviar tráfico real, internet, o hacemos un test de velocidad, por ejemplo, TCP, normalmente cuando hacemos un test de velocidad yo lo recomiendo que se haga en TCP, ya que el test inalámbrico que realizan los radios normalmente lo hacen VP, pero el tráfico real que nosotros enviamos se realiza en TCP. Entonces, yo les recomiendo hacer esta prueba porque realmente es la que va a decir cuánto van a poder enviar. El throughput nos va a mostrar el tráfico real y siempre es recomendable, una vez que terminen los radioenlaces, hacer esta prueba en TCP. De esta forma, ustedes van a poder saber realmente cuánto van a poder enviar. Si ustedes cuentan con un buen ancho de canal, simplemente se hacen en el otro lado del radioenlace, ponen el test de velocidad de internet y allí van a poder ver la capacidad. De lo contrario, hay diferentes aplicaciones en internet para realizar un test de velocidad en TCP, solamente ponen una aplicación en un extremo, otra aplicación en el otro. Estas aplicaciones se hablan entre ellas enviando tráfico real y allí van a poder visualizar la capacidad. Consejos para tener en cuenta, si ustedes utilizan modelos AC que trabajan con puertos gigabit,
Ideal que toda la red trabaje gigabit en los dispositivos donde estamos haciendo la prueba, los switches que llegan, todo sea gigabit. De lo contrario, si instalamos switches, dispositivos que modulan máximo hasta 100 megabits por segundo, pues va a generar un cuello de botella y no estaremos aprovechando realmente la capacidad de los radios. Entonces, algo que debemos de tener muy en cuenta y por qué elaboré esta presentación es la problemática de los enlaces inalámbricos. Toda esta información que ustedes tienen aquí la he desarrollado en base a lo siguiente: experiencia trabajando en campo, información que me transmiten los usuarios y las auditorías que nosotros realizamos. En este momento yo he clasificado las fases de las WISP en 3 fases. La fase 1, la cual contará con una cantidad de clientes o abonados igual o menor a 100. En estas condiciones posiblemente tenga entre 3 a 4 estaciones base, o sea, los AP punto multipunto. Un tráfico igual o menor a 50 megabits por segundo. Si esta WISP es juiciosa y aplica buenas prácticas, puede tener un porcentaje de errores igual o menor al 5%. Así que todo el internet que ofrece, o digamos pasa por todos los radioenlaces, puede tener entre un 90% o más, realmente es lo que entrega hacia sus clientes. Digamos que este cliente que esta WISP que se encuentra en esta fase 1 sigue creciendo, entonces entrará a la fase 2. Esta fase 2 puede tener entre 100 a 150 clientes en su servicio. Puede llegar a incrementar sus estaciones base de 4 a 8 y un tráfico entre 100 a 200 megabits por segundo. En ese momento, debido a la cantidad de clientes, incremento de estaciones base, el porcentaje de errores puede estar en un promedio de un 20%, así que el internet entregado sería alrededor del 70%. Entonces aquí ya vemos que la calidad del servicio se empieza como a deteriorar. Recuerde que esto que estoy comentando aquí es, digamos, un usuario juicioso que realiza la implementación de línea de vista, instalación y buena alineación de antenas. Y luego, entonces, vamos a entrar a lo que es la fase 3. Superiores, digamos, esos ISPs que pueden llegar a superar los 150 clientes o mayores, van a tener más de 9 estaciones bases, un tráfico superior a los 200 megas y porcentajes de errores igual o mayor al 20%, así que el internet que pueden entregar de lo ofrecido normalmente empieza a oscilar en un 50% o menor. Entonces, como vemos, cada vez que empezamos a crecer, empezamos a notar más problemas, parece que la red se vuelve inestable. En la fase 3 prácticamente el desempeño se reduce de golpe y causa confusión al administrador de la red. No sabe qué es lo que está pasando, empezamos a comprar equipos, empezamos a comprar diferentes referencias, a cambiar antenas y entonces vemos que en algunas veces algo mejora, otras veces no. Entonces empezamos como a tener confusión. Entonces esto empieza a generar problemas, no sabemos qué está sucediendo y cómo lo vamos a solucionar. Entonces, para eso vamos entonces a ver 2 gráficas. Voy a tener primero la gráfica de la pestaña principal de un modelo Airmas M y luego vamos a ver la de el modelo Airmas AC. Esto con la idea de que ustedes entiendan toda esta información que me está entregando el dispositivo y puedan saber qué es lo que está sucediendo con el radioenlace. A mi lado izquierdo ustedes van a ver las polaridades. Por favor, me confirman si pueden ver grande. Pueden ver grande si pueden ver claramente las modulaciones. ¿Listo? Entonces me confirman que sí. Entonces, aquí en el lado izquierdo tenemos las polaridades. Cuando hablamos de un equipo que trabaja en MIMO 2x2, en el lado izquierdo entonces tenemos polaridad horizontal y en el lado derecho, perdón, en la parte roja, en el color rojo, tenemos la polaridad vertical. Esa es la forma en que las ondas son enviadas y entonces cada una de ellas nos va a sumar una capacidad. Aquí tenemos entonces en el AP la dirección MAC, fuerza de señal, y entonces en los niveles de señal una de las preguntas más comunes es, ¿este nivel de señal
es bueno o es malo, yo veo que la barra se pone completa, entonces vamos a revisar lo siguiente. Los valores ideales son entre menos 40 a menos 55. Cuando hablo de menos 40, quiero decir de que no podemos o no deberíamos de subir a menos 39, menos 38, menos 35, hacia ese lado. ¿Por qué no deberíamos de subir? Porque cuando los niveles de señal son tan altos, el equipo prácticamente está escuchando de que el otro equipo que le está enviando la información le está gritando, así que va a llegar un momento en que esa energía muy fuerte puede deteriorar los componentes del equipo y de un momento para otro se puede disparar el nivel de señal en forma negativa, entonces los niveles de señal comienzan a reducirse. Entonces ahí es cuando algunos le dicen el dispositivo se volvió sordo. Entonces no es recomendable de que se suba de menos 40. ¿Qué pasa cuando tenemos unos equipos con nivel de señal tan alto? Entonces o tocaría reducirle, por ejemplo en el caso de la P, reducirle la potencia a la P, aunque no lo recomiendo porque los clientes más lejanos van a sufrir, van a ser impactados de forma negativa, así que en muchos casos yo lo que les recomiendo es que cuando el cliente tiene un nivel de señal tan alto, desalineen un poco la antena para que quede dentro de estos valores, lo dejan posiblemente en unos menos 45. Entonces pueden desalinearlo un poco porque ese nivel de señal quiere decir que posiblemente el cliente esté muy cerca de la P. Hasta menos 55. Estos valores que representan que en esos valores vamos a poder sacarle la máxima capacidad al dispositivo según el ancho de canal que estemos utilizando. ¿Listo? Los niveles de señal de menos 60 a menos 65 son aceptables, pero tengan en cuenta que en condiciones de entornos ruidosos pueden ocasionar algunas desventajas. Entonces los niveles de señal menos 60 a menos 65 se los recomiendo en entornos muy rurales, donde no hay mucho uso de radiofrecuencia de banda libre y allí van a poder trabajar sin ningún problema. Después vamos a ver las polaridades que tenemos representadas aquí, la polaridad horizontal y la polaridad vertical. Entonces aquí vamos a ver dos niveles de señal, aquí me muestra cada una de ellas en qué cantidad de energía la estamos recibiendo. Cuando las polaridades se encuentran desbalanceadas, o sea, cuando los niveles son muy diferentes, el desempeño del enlace no va a ser muy bueno. Idealmente, si el enlace estamos cumpliendo con lo que es zona de Fresnel despejada y correcta alineación, las polaridades van a estar muy similares o van a estar totalmente iguales o puede haber una diferencia de un dBm o de un dB o 2 dBs, les recomiendo como máximo. En los modelos AC empiezan a alertarnos cuando hay una diferencia de alrededor de 5 dBm, pero para mí es demasiado. Si ustedes quieren obtener realmente un buen desempeño, les recomiendo una diferencia de 1 o 2 como máximo dBms. Cuando esas polaridades tienen esas diferencias tan grandes, entonces estamos fallando en zona de Fresnel o el apuntamiento, para que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes vean esas diferencias, zona de Fresnel obstruida o mala alineación. Piso de ruido. Este piso de ruido, mucho ojo porque cuando muchas veces estamos revisando los radioenlaces de nuestros usuarios, entonces empezamos a decir, este es el ruido. No, el piso de ruido, aquí tengo una gráfica como las que muestran los modelos AC, aquí tengo en color azul nivel de señal, naranja interferencia y en verde piso de ruido. Este valor que nos está mostrando aquí es piso de ruido. Entonces, esto nos puede ayudar a ilustrar que cuando los niveles están cerca de menos 100 o por debajo de menos 100, estamos en una zona donde no hay mucha interferencia, no hay mucho radioenlace. Digamos que podemos trabajar muy bien. Cuando el nivel se sube menos 95, menos 80 y se llegue a subir de pronto más de un nivel superior, menos 80, estamos en un entorno muy ruidoso, vamos a tener muchos problemas, vamos a tener que trabajar los enlaces muy cercanos para poder de que puedan trabajar correctamente. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. No es ruido, sino piso de ruido. El CCQ. El CCQ es altamente importante por la siguiente razón. Ustedes van a ver que allí dice qué calidad de conexión tenemos en transmisión. Esto va a representar de toda la información que nosotros estamos enviando a la estación o a las estaciones, cuánto porcentaje les llega. O
sea, de lo que enviamos, ¿realmente les llega o no les está llegando? En este caso, tenemos cerca de un 1% que se está perdiendo. Recuerden que cuando trabajamos inalámbricamente hay pérdidas, entonces el radio que emitió esa señal le toca repetir nuevamente esa información, así que cuando se repite esa información empieza a desmejorar la calidad de nuestros enlaces, la cantidad de megas que vamos a poder entregar, y allí es donde entonces empezamos a ver los problemas. CCQ recomendado, para mí recomendado 95% o superior. Así que cuando ustedes tengan un nivel de 90% por debajo, la cantidad de errores que se puede presentar va a incrementar el ancho de banda que demandan los clientes, pero realmente no lo reciben. Va a ser muchos símbolos, datos que el emisor envía, el cliente no los recibe, así que toca repetirlos, así que es internet que enviamos, pero nunca le llega al cliente. Entonces, esto reduce mucho la capacidad de megas que podamos entregar realmente y la cantidad de clientes que puede tener nuestro nodo multipunto. Aquí en TX y RX, aquí tenemos la modulación en TX y RX. Entonces la del lado izquierdo es la que está transmitiendo ese dispositivo. En el caso de la P sería descarga, en el caso de la estación sería subida. Y RX en el lado del AP sería la subida y en el lado de la estación RX sería la descarga. Tenemos si el AirMax está habilitado o no. Muchas veces me dicen, ¿es recomendable activar o desactivar? Siempre cuando trabajamos radioenlaces, recomendado activado. En AC no se puede deshabilitar, viene por hardware. Así que cuando trabajamos en Wi-Fi, no trabaja correctamente para lo que normalmente se necesita en un multipunto. Pero algunos me dicen, cuando yo deshabilito el AirMax, siento que mejora algo. No es muy bueno, no queda muy bien el radioenlace, pero siento que mejora algo. Cuando eso sucede es porque las condiciones del radioenlace no son las mejores. Así que siempre les recomendamos activarlo e instalar con las buenas prácticas que vamos a estar viendo unos ejemplos más adelante. Prioridad de AirMax. Un error muy común. Tenemos clientes mal conectados y le colocamos una prioridad alta. Error. Prioridad alta sería un cliente el cual queremos garantizarle ese tiempo aire, o sea, para que esos megas que le estamos ofreciendo, y tenemos un multipunto con muchos clientes, entonces vamos a decirle, mira, estos clientes son VIP, este cliente es corporativo, este cliente yo quiero que tenga siempre los megas que le estoy ofreciendo, así que les incremento la prioridad. Requisito para incrementar la prioridad, que las condiciones del enlace sean las óptimas. El error común es darle la prioridad al cliente que está mal conectado. ¿Qué pasa con ese cliente mal conectado? Es el cliente que genera errores en esta parte. El cliente que genera errores consume más ancho de banda, y si yo incremento la prioridad para ese cliente malo, le digo que adicional de que consume más ancho de banda, quiero tratar de garantizarle. Entonces, ese cliente que me genera problemas se lleva todo el ancho de banda, y los clientes que están bien se quedan sin megas para poder obtener su servicio. Así que esa es mi recomendación. Y finalmente, entonces tenemos, bueno, aquí teníamos un ejemplo de CCQ, para de pronto los que no alcanzaron a entender el tema de CCQ. Aquí tengo un ejemplo. Estamos enviando 4 paquetes, se envía esta información, y resulta que cuando se me confirman la información enviada, solamente me confirman que llegaron 2, o sea que tenemos un CCQ del 50%. Envié una información y me llegó la mitad. ¿Qué va a suceder en el siguiente proceso de transmisión? Que me va a tocar repetir esos 2 paquetes o información faltante que no llegó. Ese tiempo que el equipo emisor tiene que tomar para enviar esa información es un tiempo que los clientes que necesitaban información nueva se quedan esperando, porque estoy repitiendo información ya enviada. Entonces, esa es la forma en que empieza el CCQ a bajarse y afectar el rendimiento de nuestra red. Tenemos la calidad de AirMax. ¿Qué representa la calidad de AirMax? Esta se basa en el número de reintentos y la calidad del enlace físico. Cuando este enlace es bajo, entonces posiblemente vamos a tener interferencia. Si esta calidad baja, entonces posiblemente nos estamos enfrentando a un entorno ruidoso.
Pero si está por encima del 80%, entonces, si no detectamos problemas en las conexiones, está bien, no necesitamos estar cambiando frecuencias. Pero si está por debajo del 80%, posiblemente vamos a detectar muchos problemas, entonces lo que hacemos es empezar a cambiar frecuencias. Recomendable usar el analizador de espectro, pero tengan en cuenta que NEME va a desconectar el enlace, así que los clientes se van a quedar por fuera. En este caso yo les recomiendo la línea AC, que tiene un chip adicional dedicado para que ustedes puedan saber cuáles son los canales más recomendados sin necesidad de desconectar a los clientes. Y la capacidad, la capacidad de AirMass, entonces es un porcentaje basado en el máximo rendimiento. Entonces, recuerden que los equipos cuando se enlazan, ellos empiezan a detectar qué distancia tienen, qué configuración tiene cada equipo, ganancia, potencia, y en base en esa información, ellos podrían tratar de estimar cuál sería la capacidad máxima que debería de tener ese enlace. Esa capacidad máxima la van a comparar con la capacidad actual y en base a eso entonces nos va a decir en qué porcentaje estamos cerca de lograr de esa capacidad ideal que debería tener en ese momento o qué tan lejos estamos de ella. Por ejemplo, si tenemos un enlace que está modulando, tenemos una modulación de MSS 12, que serían 78 megabits por segundo, debido a baja señal o interferencia. El dispositivo va a detectar de que debería estar en MSS 15, por ejemplo, modulando a 130 megabits por segundo. Entonces, él estimaría, por ejemplo, que la capacidad de AirMass sería de un 60%, porque hay esa diferencia, ¿ya? Cuando tenemos modelos CISO, uno por uno, como la Lightbeam, el Bullet o la AirGrid, entonces debemos de tener en cuenta que siempre en el lado de la P vamos a ver que el AirMass va a estar cerca de un 50% o menor. ¿Por qué? Porque la P tiene doble polaridad y la Lightbeam tiene una sola polaridad. Siempre va a tener la mitad de capacidad a comparación de los equipos 2x2. Por esta razón siempre vamos a ver entre un 50% o menor. ¿Listo? Entonces, antes de pasar ya a la comparación en AC, vamos a revisar unas preguntas. Entonces dice, desalinear la antena en vertical u horizontal, me pregunta el señor Julián Acevedo. La alineación, simplemente lo que hacemos es mover el dispositivo que quede apuntando un poco hacia otro, digamos, hacia uno de los lados del nodo principal, la estación base. Debemos de buscar un punto en donde las polaridades igualmente queden balanceadas. Va a tomar un poco más de tiempo, pero sí se puede lograr. ¿Ya? Entonces no es tanto pueden probar tanto desalineándolo vertical u horizontalmente. Yo prefiero más la alineación horizontal porque de esta forma logramos de que se conecte por lo menos de un lóbulo lateral. Si hacemos una desalineación vertical, entonces ya la conexión va a llegar por rebote a la P, y entonces esto puede traer más problemas. Una pregunta muy buena y que yo he visto que se ha vuelto muy frecuente, ¿por qué con las nuevas actualizaciones se baja el CCQ? Según la información que me han proporcionado, en las nuevas versiones el CCQ es más exacto, o sea, la información es más precisa. Entonces, es importante revisar si ese CCQ, cuando ese CCQ se baja, si realmente estamos viendo de que la capacidad del enlace o se empiezan a generar muchos errores. Hacemos pruebas de PIN, pruebas de test de velocidad, validamos si los clientes están empezando a tener inconformidad. ¿Por qué? Porque si la información es más precisa, entonces vamos a saber realmente si el radioenlace está en buenas condiciones o no. Yo personalmente tengo unos radioenlaces trabajándolos con Ubiquiti, tengo unos equipos en versión 6.1.7 y otros ya en la versión 6.2, que es la más actual. Y sí, cuando hice la actualización, el CCQ se me empezó a reducir en un 2%, entre 1 y 2%. Pero empecé a realizar pruebas y realmente no noté una desmejora significativa. O sea, realmente no vi una digamos, pérdida de paquetes, el enlace me siguió funcionando normal. Entonces, en este momento lo tengo en esas condiciones, realizando más pruebas en diferentes escenarios para ver si realmente está impactando algo.
Yo sé que de pronto para ustedes, para que no vaya a presentarse inconformidad con los clientes con el servicio, inmediatamente ven que el CCQ se reduce, empiezan a devolver la versión para que quede como estaba, pero realmente debemos de revisar esta parte. Consejos, antes de actualizar, yo normalmente, digamos que recomiendo hacer un laboratorio, crear un pequeño multipunto, en un laboratorio, hacer la actualización y revisar el desempeño. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una WISP o tenemos un nodo en el cual, digamos un ejemplo, tengo 40 clientes concurrentes trabajando que consumen mucho ancho de banda y hago una actualización masiva y desconozco de pronto qué cambios hicieron en esta nueva versión o qué configuraciones debía de realizar antes de hacer esta actualización, entonces me va a causar problemas en mis clientes y entonces ya digamos que el proceso de devolver el firmware se va a volver traumático, los clientes sienten inconformidad con el servicio, que no es estable, entonces esa no es la recomendación. Buena práctica número 1, primero revisar las notas de desarrollo. Cuando ustedes van a descargar el firmware en la página, hay unas notas de desarrollo las cuales le dicen qué cambios y consejos deben de aplicar antes de actualizar. Y después de eso, hacemos el laboratorio para ver cómo se comportan los radioenlaces. Listo, entonces me dicen, el CCQ indica la calidad del enlace TX o RX o ambos. Entonces, me dice lo siguiente, hablo con el señor Troy Han, muchas gracias por participar, estuvimos en Medellín, una certificación, entonces allí me hace un consejo, muchas gracias, muy pronto, señor Troy, entonces posiblemente lo estaré llamando para que vea cómo van esas mejoras. El CCQ indica solamente cuál es el porcentaje a nivel de TX, así que debemos de revisarlo. Si estamos en el AP, esa información de TX es la que se va a ver reflejada en la descarga del cliente. Y si revisamos el CCQ en el lado de la estación, esta se va a ver reflejada en el lado del AP. Otra pregunta, cuando el TX y RX baja considerablemente, es decir, 144, por ejemplo, a 19 y se vuelve a subir, ¿qué sucede? Cuando la modulación sube y baja, quiere decir de que el nivel de señal sube y baja. Si ustedes revisan los niveles de señal, se van a dar cuenta de que el nivel de señal no es estable. Sube y baja considerablemente. Esto se debe a una mala alineación o a zona de Fresnel obstruida. Entonces, cuando el nivel de señal es alto, la capacidad sube. Cuando el nivel de señal baja, la capacidad de megas que vamos a poder entregar también disminuye. ¿Ya? Por el tema de ruido, también puede generar unos cambios, pero normalmente esos no son tan bruscos, son muy graduales. Entonces, eso se puede presentar bajo esas condiciones. Para que la potencia esté entre menos 40 y menos 55, se puede bajar la potencia de antena del cliente. Esto, recuerden que el tema de reducir la potencia es en caso de que el cliente esté recibiendo un nivel de señal superior a menos 40. Solamente bajo esa condición les recomiendo que empiecen a reducir potencia o a desalinear, si no quieren afectar a los demás clientes del multipunto. Me dice entonces otra pregunta, tengo una sectorial de 120 grados con Rocket Prisma AC. Las distancias máximas para los CPEs con Lightbeam 5AC generación 2 y la distancia máxima con PowerBeam. Cuando la línea de vista, la zona de Fresnel y la alineación se realizan correctamente, nosotros hemos tenido casos de clientes que han podido conectarlas a 10 kilómetros, 15 kilómetros en escenario de bajo ruido, y con PowerBeam hemos tenido usuarios que han podido lograr conectarlas hasta 20 kilómetros en multipunto. Que no es mi recomendación en un multipunto, esas distancias yo las recomiendo más que todo para punto a punto, pero tenemos usuarios que han podido alcanzar esas distancias con sectoriales titanio, no sectoriales blindadas. Ya que más que todo cuando trabajamos a estas distancias tan largas, los niveles de señal son bajos, así que una antena blindada va a proporcionar o va a garantizar de que esa conexión por lo menos sea estable. Otra pregunta, teniendo en cuenta que ¿cuál sería el señal óptimo? Bueno, no entendí muy bien esta pregunta.
Me dicen que no ven las preguntas de los demás participantes. Bueno, en este momento la configuración es para solamente el moderador. Entonces me dicen, es el señor Joaquín Aranzazu, saludos allí en Pereira. Para probar un equipo en laboratorio sin platos para que un modelo M5, la distancia máxima posible para pruebas. Bueno, cuando yo hago laboratorios por lo general, debemos de tener en cuenta que si usted quiere simular una distancia, lo que hace es utilizar el simulador de Ubiquiti, hace la misma configuración que tendría el radioenlace y él le va a indicar el nivel de señal que debería de tener ese radioenlace bajo esas condiciones. Yo lo que hago es llevarme en el laboratorio, pongo los equipos, no los coloco muy juntos, sino que los coloco un poco separados y apunto en diferentes posiciones para buscar que en un momento me dé ese nivel de señal que el simulador me indica. Bajo ese escenario hago las pruebas y va a ser muy similar que el enlace me quedara con ese nivel de señal en condiciones reales. Bueno, hay una pregunta que me dice, es decir, solo en el INB, creo que así lo llaman, no sabría muy bien qué me quiso decir con el INB. Otra pregunta, cuando la intensidad de señal es muy ideal, pero el throughput es muy bajo, ¿cuál puede ser el problema? El problema normalmente sería interferencia. Y esto es muy difícil descubrirlo más que todo cuando trabajamos equipos M. Recuerden que los equipos M nos muestran solamente piso de ruido, más no nos muestran interferencia directa en el canal que estamos trabajando. El punto de referencia para saber si la interferencia nos está afectando, entonces es la calidad de Airmas. Entonces allí lo tenemos, está en 80%, si está por debajo del 80%, muy probablemente la interferencia me está afectando la conexión. LNB, el manguito donde se conecta el RJ45 del radio M5. Bueno, esta pregunta, bueno, después de que termine el webinar, voy a poner en contacto con usted, señor Luis Fernando, para que hablemos bien a detalle porque todavía no le he entendido muy bien. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a parar por un momento las preguntas para continuar, ya que nos falta avanzar bastante. Entonces vamos a dejar más adelante otro espacio para preguntas, con el cual vamos a continuar. Para los que trabajan Airmas AC o todavía no tienen Airmas AC, está la dashboard y esta es la información que me puede mostrar. Entonces vamos a interpretar lo que nos dice. Consumo actual. Entonces aquí en la dashboard vamos a encontrar un gráfico como este en el cual nos aparece esta bolita y nos muestra dos informaciones, capacidad y throughput. Entonces esta información ya la vimos. Capacidad, recuerden, lo que el enlace estima que se podría llegar a alcanzar bajo las condiciones del radioenlace. Throughput, tráfico real que en el momento estamos enviando por ese enlace. Entonces, en esta información, utilizando tanto el valor de la P y la estación, transmisión y recepción, nos va a mostrar entonces aquí en el airtime una información. Aquí tenemos 235 megabits por segundo y aquí estamos enviando en tráfico real 27 megabits por segundo. Entonces este airtime me dice que el consumo actual es de un 13.6%. Esa es la relación que hay entre el tráfico que debería de entregar el radioenlace y cuánto estoy consumiendo en ese momento. Importante a tener en cuenta que cuando el airtime llegue cerca del 90%, prácticamente si estamos trabajando un punto multipunto, no debemos de incrementar el número de clientes o entregar mayor ancho de banda. ¿Ya? Cuando el equipo ya llega cerca del 90%, entonces digamos que este 235 megabits por segundo, ya estamos cerca de los 200. Cuando llegue a tope, o si vemos que el airtime está constantemente superior al 90%, nos está indicando de que posiblemente los clientes o toda la demanda de internet que tenemos en ese multipunto ya superó lo que ese radioenlace puede entregar, así que posiblemente hay clientes que están demandando más ancho de banda y el AP no se los está entregando. Cuando los clientes demandan más ancho de banda de que el AP puede entregar, entonces allí es donde la red se vuelve bastante lenta, hay mucha pérdida de paquetes, el cliente inmediatamente siente el impacto. Así que es muy importante que tengan esto en cuenta. Airtime
nos va a indicar cuándo llegamos al límite o cuándo es hora de empezar a adicionar otro nodo punto multipunto y empezar a descargarle clientes al nodo que ya está en esas condiciones. Cuando tenemos un punto a punto, entonces allí nos va a indicar cuál es digamos que el límite que deberíamos de enviar por esa conexión. Entonces va a depender mucho de la capacidad, cuánta capacidad tiene y cuánto realmente estoy enviando. Si yo quiero sacarle un máximo provecho a un punto multipunto, a una estación base, entonces siempre voy a buscar que esta capacidad sea alta, porque si yo tengo una estación base en muy malas condiciones y esta capacidad es muy baja, he visto incluso radioenlaces de estaciones base punto multipunto en donde la capacidad máxima está cerca de 40 megas o 20 megas. ¿Qué va a suceder? Que cuando llegue el consumo a 20 megas, el airtime ya llegó al 90 o 90% o superior. ¿Qué quiere decir? Ya llegué al límite. ¿Cómo voy a lograr que esta capacidad no llegue a tasas tan bajas y llegue a tasas altas? Entonces, uno, pues configuración de ancho de canal, 40 MHz, que es lo máximo en AirMax-AC, y para trabajar en 40 MHz, entonces, configuraciones máximas distancias máximas de 3 kilómetros recomiendo. ¿Ya? Micronodos, trabajar micronodos. Adicionalmente, utilizar antenas con alto blindaje. Entre más interferencia, ruido empiece a mitigar la antena, la capacidad va a incrementar y entonces de esa forma voy a poder desarrollar estas capacidades. Listo, otra de las cosas que más me gusta en los modelos AirMax-AC es esta parte de aquí, esta barra de colores que ustedes van a poder ver aquí. Este es el espectro en donde estoy trabajando. Los modelos AirMax-AC me muestran en qué canal actualmente me encuentro trabajando. Aquí veo entonces que estoy con un ancho de canal de 40 MHz. Estoy en el canal 5790 y estoy utilizando el rango 5760 a 5800. Estos colores me indican lo siguiente: entre más azul se encuentre, más limpio se encuentra el espectro. Cuando empezamos a ver que este color cambia de verde, amarillo, naranja a rojo, va a ser la cantidad de interferencia que tiene ese canal. Entonces, ¿esto en qué me ayuda? Que yo inmediatamente puedo saber cuál es el canal más recomendable para mis equipos, sin necesidad de ponerme a utilizar analizador de espectro y ese tipo de cosas. Otra ventaja de AirMax es que tiene la herramienta AirMagic, que estudia el espectro de tanto el AP como los clientes, y todos son AC, e inmediatamente me va a recomendar el mejor canal que va a beneficiar a todos en conjunto. Recuerden que para beneficiar la descarga, que es lo que más consumen los usuarios, debo de conocer cuál es el canal más limpio, principalmente de las estaciones. Así que el AirMagic me permite inmediatamente, con solamente unos 2 clics, obtener esta información. Las polaridades, entonces aquí vemos las polaridades. Entonces tenemos polaridad 0 y la polaridad 1. Recuerden que idealmente deberían de estar balanceadas. Cuando nosotros tenemos una polaridad con un nivel de señal muy alto y la otra polaridad con un nivel de señal muy bajo, no crean que va a trabajar bajo las condiciones de la mejor polaridad. Una de las polaridades está generando errores, no hay muy buena comunicación y eso va a afectar el desempeño del equipo por igual. Modulaciones. Entonces aquí las modulaciones ya no nos muestra en tabla MCS, sino que nos va a mostrar entonces en 1X, 2X, 4X, 6X, 8X. Entonces, BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM y 254 QAM, 256 QAM, perdón. Entonces, ¿qué representa estos colores? Esta barra azul de la parte de arriba representa la modulación donde me encuentro actualmente, y estas barras de acá abajo, ustedes van a ver que hay una roja, una amarilla, una verde, un azul claro y un azul oscuro. Pero vemos que aquí donde está 8X, esta barra es como de un color más, perdón, de una proporción más gruesa. Esta barra indica de que este enlace debería de tener esa modulación. Entonces, si ustedes ven que, por ejemplo, le muestra esta barra gruesa en 8X, pero la barra superior se encuentra en 4X, algo tiene mal en el enlace. O sea, ese enlace, a la distancia que está, las antenas que está usando, la potencia configurada, debería de estar en 8X y usted la tiene actualmente en 4X. Entonces, eso es lo que me quiere decir toda esta información.
Punto a tener en cuenta, esta barra de información, entonces, azul, espectro limpio, entre más se convierta en amarillo, naranja o rojo, quiere decir que es demasiada interferencia, o sea, algún otro equipo está utilizando ese canal y lo utiliza mucho tiempo aire en ese canal. Entonces, importante a tener en cuenta, cuando ustedes utilicen Airmas AC y seleccionen un canal y el equipo lleve mucho tiempo trabajando, ustedes van a notar de que ese canal que ustedes utilizan se pone rojo. ¿Por qué? El equipo tiene dos chips inalámbricos. Un chip inalámbrico para enviar información, o sea, para lo que utiliza para el radioenlace, y un chip adicional para analizar el espectro. Como el chip es separado, entonces también detecta cuando el propio radio está utilizando el canal, cómo está saturando el canal. Entonces, recomendación, si ustedes sienten de que ven que el canal que están utilizando está rojo y desean saber si es ruido o interferencia, busquen la opción en la dashboard, hay una opción que muestra que se llama señal, ruido e interferencia, y allí van a ver realmente cuánta diferencia hay de su nivel de señal contra el ruido. Si la diferencia es grande, eso quiere decir que esa parte roja que ustedes ven allí es su propio radioenlace. Si la diferencia es muy pequeña, la diferencia entre la señal de color azul y la señal de color naranja es muy pequeña, unos 15, 10, 5 dB de diferencia, quiere decir de que entonces alguien se ubicó en su mismo canal y realmente le está haciendo interferencia. Entonces, los niveles de señal, ¿cómo se comportan los niveles de señal? Entonces, cada vez que hay una comunicación inalámbrica, tenemos un transmisor y tenemos un receptor, ¿cierto? ¿Cómo o con qué nivel de potencia irradia ese emisor? Entonces, hay algo que se llama IRP, potencia isotrópica irradiada efectiva, que viene siendo la potencia de TX sumado a la ganancia en dBi. Cuando esta potencia y esta ganancia se suman, esa es la potencia isotrópica irradiada efectiva que se irradia. Si el equipo es conectorizado como un rocket, se le resta la pérdida que genera el pigtail, que si es el pigtail original de Ubiquiti, viene siendo de 1 dB. Entonces, una vez que salimos con esa potencia de señal, esa potencia isotrópica irradiada efectiva, dependiendo de la frecuencia que estemos implementando, entonces vamos a tener una pérdida. Frecuencias bajas tienen menor pérdida, frecuencias altas van a tener mayor cantidad de pérdida. Entonces, la frecuencia 2.4 a 5 kilómetros de pérdida de desplazamiento en espacio libre, a 5 kilómetros la señal se va a atenuar en menos 114 dB. Entonces, un ejemplo, estoy irradiando potencia más ganancia, digamos que tengo una potencia isotrópica irradiada efectiva de 55, 50 dB, inmediatamente esa señal sale y pasan los 5 kilómetros en banda 5.8, a esa señal se le va a restar 121 dB. Luego, la ganancia del receptor, o sea, la antena que tenga ese receptor, esa señal que ya viene debilitada, la va a incrementar en la cantidad de dBi que tiene esa antena, y ese es el nivel de señal que nosotros vemos reflejado finalmente en el equipo receptor. Recuerden, las frecuencias bajas pueden tener distancias más largas debido a que la pérdida es menor. Las frecuencias más altas pueden tener mayor pérdida, así que las distancias que vamos a poder manejar van a ser menores. Otra pregunta relacionada a los niveles de señal. ¿Los niveles de señal tanto del API y del cliente deben de ser iguales? No, no siempre van a ser iguales y va a ser por lo siguiente. Mismo ejemplo, IRP, potencia de TX más ganancia. Este es un modelo conectorizado, así que vamos a estimar 1 dB de pérdida. ¿Listo? Esta señal sale irradiando con una potencia isotrópica de 46 dBm. Estos 46 dBm a 5 kilómetros va a tener una atenuación de 121 dB. O sea que cuando esta señal llega a este lado, entonces va a tener un nivel de señal de menos 75. Ahí hemos hablado en la presentación anterior que cuando esa señal ya llega débil, la ganancia de la antena receptora la va a incrementar en sus niveles de dBi. Entonces, esos menos 75 dB, al incrementarle 23 dBi de la ganancia de la antena, nos va a dar como resultado un nivel de señal de menos 52 dBi. Y lo mismo va a suceder a la inversa.
Este equipo, entonces, una Livin 5AC Gen 2, 25 dB de potencia con una antena de 23 dBi, no tiene pérdida porque la solución es integrada, entonces está irradiando con un nivel, perdón, con una IRP de 48 dBm. Esos 48 dBm, cuando pasan en banda 5 a 5 kilómetros, se les va a restar 121 dB, entonces cuando le resto 121 dB, va a llegar hasta este punto con menos 73 dBm. Estos menos 73 dBm, entonces esta antena va a amplificar esa señal nuevamente, que es la ganancia de la antena receptora. Entonces, esa señal que llega débil, la antena que la va a recibir, vuelve y la amplifica, entonces esos menos 73 al aumentarle 20 dB positivos va a quedar en un nivel de señal de menos 53. Entonces pueden ver de que aquí tengo un nivel de señal y otro nivel de señal diferente en el cliente. Entonces, esas diferencias, más que todo en dBm, son las que van a influir en que el nivel de señal sea diferente entre ambos equipos. Si la línea de vista, la zona de Fresnel y la alineación no se respeta, entonces más variable van a ser esos niveles de señal que vamos a ver en los enlaces. Entonces, los APs, los dos equipos que intervienen en un radioenlace tienen un tiempo para emitir y tienen otro tiempo para recibir. ¿Listo? ¿Por qué es importante tener esto? Dentro del portafolio Ubiquiti ustedes van a encontrar de que tenemos lo que es la línea Airfiber, como Airfiber 5, 5U, 24, 24HD, ¿cierto? Pero también vamos a tener una línea que son los Airfiber 5X. Y tenemos la línea Airmas, que son los que vienen con chip Wi-Fi. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de ellos? Bueno, dentro de la línea más rápidas tenemos los Airfiber de doble antena. Son unos modelos que inalámbricamente trabajan full duplex, inalámbricamente. ¿Qué quiere decir esto? De que no hay ningún tipo de corte en la comunicación. Es lo más similar a una conexión cableada o de fibra. Por esta razón, estos modelos, los tiempos de respuesta son similares a la conexión cableada. Tenemos los Airfiber 5X que trabajan un híbrido, un modelo híbrido, un HDD, que permite también manejar, a pesar de que no es full duplex, permite manejar unos tiempos mucho más rápidos, logrando de que la latencia de la conexión pues, no se degrade demasiado. Y los modelos Airmas que trabajan con chip Wi-Fi, todo lo que ustedes escuchen que trabaja con chip Wi-Fi, no solo en Ubiquiti, trabajan en conexión inalámbrica HAL duplex. Entonces vamos a ver la diferencia. Entonces ahí vemos la animación, no hay cortes. Aquí en Airfiber 5X HD, en el tiempo en que en Airmas, por ejemplo, la conexión está solamente enviando y después recibiendo, ellos negociaron varias veces. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia en cómo cada una de las tecnologías maneja los tiempos. Entonces, recomendamos Airfiber para los punto a punto y Airmas para el punto multipunto. Ahora vamos a ver los ejemplos para que ustedes empiecen a tener más idea sobre lo que sucede en este tipo de conexiones. Digamos que yo soy un WISP, empiezo a desplegar mis radioenlaces, tengo mi torre, tengo mis clientes, empiezo a desplegar mi solución. Entonces, yo muchas veces cuando los usuarios me dicen que tienen radioenlaces, presentan problemas, les pregunto, ¿qué altura le proporcionan a los equipos? Entonces me dicen, tengo una altura de, por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí, 14 metros. Listo, tenemos 14 metros, el cliente se encuentra a una distancia muy cercana, estamos logrando full conexión, zona de Fresnel totalmente despejada, sin obstrucción, entonces alcanzamos un nivel ideal. Esto es un ejemplo. En AC, menos 40 dBm, estamos logrando cerca de 200 megabits por segundo con un CCQ alto y muy buen nivel de señal, ¿correcto? Pero ¿qué sucede? Monté primero este enlace y todo funcionaba muy bien. Me aparece un nuevo cliente y el nuevo cliente está más retirado. Normalmente lo que solemos pensar es que si yo coloco las antenas a la misma altura, pues me va a funcionar de igual manera que este cliente cercano. Pero sucede lo siguiente. Un cliente más lejano va a ocasionar de que la zona de Fresnel, el radio de la zona de Fresnel sea más grande. ¿Qué va a suceder? La misma altura, el cliente a la misma altura, pero ¿qué sucede? Ya como está más lejos, el radio de la zona de Fresnel se amplía y empieza a obstruirse.
chocamos contra casas, chocamos contra árboles, así que ¿qué va a suceder con este cliente? El nivel de señal debería de ser menos 50 para alcanzar los 200 megabits por segundo, estamos obteniendo realmente menos 65 y la capacidad que vamos a poder desarrollar va a ser de 20 megabits por segundo. ¿Qué sucede con el nivel de señal? Está por debajo del ideal y el CCQ empieza a decaer. Si ustedes pueden apreciar, el nivel de señal no es que sea tan bajo, muchos trabajan dentro de estos niveles de señal, aparece que todos los LEDs están con el nivel de señal full, pero ¿qué sucede? ¿Por qué la conexión es tan baja? Porque en esas condiciones, o sea, a esta distancia, frecuencia y antenas que estamos utilizando, debería de estar a menos 50. ¿Qué sucedió? El nivel de señal no es el ideal para esas condiciones, la capacidad que vamos a poder desarrollar va a ser menor y el CCQ empieza a decaer. ¿Por qué? Porque hay errores. Símbolos que estamos enviando empiezan a chocar, entonces algunos no llegan o no pueden ser interpretados correctamente por el receptor, así que esa es información que se pierde y el CCQ empieza a decaer. Otro caso, tengo el cliente cercano pero no le doy la suficiente altura. Y esto es un error muy común. Tengo línea de vista porque estoy viendo el equipo cliente. Entonces, si yo me ubico en esta posición y me ubico en esta posición, puedo ver las antenas. Pero no estamos garantizando la zona de Fresnel. Entonces, cuando la zona de Fresnel está obstruida, entonces el nivel de señal ideal debería de ser 1, pero estamos trabajando con otro diferente. Entonces, a pesar de que estemos cerca, si la zona de Fresnel no se garantiza, el nivel de señal es bajo, no vamos a obtener la capacidad que debería ni el nivel de señal que debería, así que el nivel de señal, a pesar de que sea bueno, está por debajo de lo que debería de tener. Hay símbolos que se pierden, así que el CCQ empieza a decaer o no obtenemos la modulación esperada. La forma más fácil de solucionar ese problema, proporcionando muy buena altura a las torres. Entre mayor altura tengan las torres, entonces mayor probabilidad hay de que de la posición en donde montemos nuestros clientes puedan verse correctamente, y después de que garanticemos por lo menos el 60% de la zona de Fresnel, el enlace va a poder ser estable. Debería estar menos 40, no estamos cumpliendo 100% de la zona de Fresnel, vamos a sentir algún impacto, no nos va a degradar mucho, vamos a poder garantizar un CCQ estable con niveles de señal óptimo para que nuestra red multipunto pueda trabajar correctamente. Capacidad del multipunto. Vuelvo y repito esta parte porque es importante que lo tengan claro. No hay línea de vista, no importa, el cliente solo necesita 5 megabits por segundo o menos. Recuerden que al activar el Airmas trabajamos con TDMA, la información de ese cliente viene agrupada con otros clientes, así que si uno de ellos está trabajando mal, entonces va a empezar a afectar la velocidad de los demás porque ellos tienen que ir al ritmo de ese cliente. Siempre es importante garantizar de que todos los clientes del multipunto manejen buenas velocidades porque así no estamos ralentizando el servicio de los demás. El tiempo aire va a estar más disponible, vamos a poder vender más ancho de banda, vamos a poder obtener mayor cantidad de clientes. Recuerden que cuando colectamos un cliente malo, se va a comportar como si fueran 4 clientes. Entonces, si usted tenía un estimado de que el multipunto alcanzara para satisfacer 40 clientes, y usted conecta todos los clientes malos, entonces el máximo van a ser 10 clientes. ¿Por qué? Porque cada uno se va a comportar como si fueran 4. Alineación. Entonces ya vimos primer problema de los niveles de señal, zona de Fresnel. ¿Listo? Siempre que ustedes vean, no garanticen la zona de Fresnel, el nivel de señal decae inmediatamente. Alineación. ¿Y por qué me enfoco en estos dos temas? Porque muchas veces cuando por ejemplo en redes sociales, empiezan a hacer preguntas de por qué los niveles de señal son bajos y empezamos a mencionarles de que deben de tener en cuenta la zona de Fresnel y la alineación, me dicen, pero es que siempre es lo mismo, yo las alineé bien, estoy garantizando la zona de Fresnel porque veo. Entonces, estos tips es para que los tengan muy presentes. Niveles de señal. Cuando nosotros compramos una antena, debemos dirigirnos al datasheet y revisar el patrón de radiación. Este es el patrón de radiación de azimut de una Power Beam. Este patrón de radiación me indica lo siguiente, que si yo quiero que un cliente se me conecte bien, o digamos el equipo remoto se conecte correctamente,
la otra antena debería de estar en esta posición, donde el lóbulo es más grande. Aquí es donde todo el nivel de señal que proporciona ese equipo se concentra, principalmente se concentra. Si la antena receptora se encuentra aquí, el nivel de señal va a ser óptimo, va a ser muy bueno, siempre y cuando respetemos la zona de Fresnel. Pero digamos que la alineación no fue muy buena y me desplacé y estoy en esta posición. ¿Qué va a suceder? El nivel de señal que podría obtener, entonces no estoy recibiendo un lóbulo, sino que me estoy yendo por este hueco que vemos aquí y el nivel de señal decae. Si me conecto a un lóbulo lateral, el nivel de señal puede subir un poco, pero no va a ser el óptimo. Entonces, muchas veces, la gran mayoría de enlaces que hemos revisado, encontramos de que están dentro de estos valores. ¿Por qué? Porque la alineación no es muy buena. Y si nos vamos más hacia los extremos, entonces los niveles empiezan a decaer. Incluso ya hemos llegado a ver enlaces que se conectan totalmente por un lado de la antena. Entonces, ¿por qué puede suceder? Porque empiezan a mover la antena y resulta que se conectó en este punto, hicieron pruebas de pin, pasó conexión y entonces la dejan en esa posición. Entonces, cuando yo alineo de esta forma, incluso en esta posición, si el ruido no es muy alto, puede que las antenas se logren enganchar. ¿Voy a tener un buen enlace? No. ¿Está conectado y puedo pasar pines? Sí. Pero digamos que las condiciones en que va a funcionar el enlace no van a ser las mejores. Entonces, si quiero un buen nivel de señal, un buen CCQ, debo de estar en esta posición para que los lóbulos principales se encuentren entre sí y de esta forma voy a lograr este nivel de señal. ¿Qué va a ser necesario para poder alcanzar este tipo de alineación? Dos cosas. Una, o me toca tener una persona en un extremo y otra en el otro extremo alineando. Uno mueve una vez, ajusta, luego mueve el otro, ajusta y luego empiezan a hacer ese cambio hasta que encuentran el mejor punto para ellas dos. Recuerden que una alineación, más que todo en punto a punto de larga distancia, va a requerir mover varias veces. Si usted está trabajando solo, le va a tocar alinear un punto, buscar el mejor nivel de señal, ajusta, se desplaza al otro sitio, busca el mejor nivel de señal, ajusta y vuelve a desplazarse hasta que encuentre el punto fino para las dos antenas. Mala alineación, entonces recuerden que si apuntamos y no golpeamos directamente el lóbulo principal, entonces la señal va a bajar, el CCQ va a presentar problemas. Ambos equipos mal alineados, el enlace va a ser peores condiciones, entonces no es recomendable. Recuerden que entre más el nivel de señal esté por debajo de lo que el simulador les indicó que debería de dar, entonces quiere decir que estoy en estas condiciones. Y aquí tenemos uno de los enlaces que le había comentado. Entonces, este lóbulo da algo de señal, un nivel de señal muy bajo, pero no quiere decir que no se pueda conectar. Entonces, en este momento estamos cerca de las 11:13. Aún falta contenido por revisar. Si algunas personas tienen, digamos, algo por hacer, no se preocupen. Más adelante, en la siguiente semana, vamos a tener el video para que lo puedan ver completamente. Y los que, digamos, cuenten con el tiempo, pueden acompañarnos. Vamos a continuar. Recuerden, pues, que la idea no es solamente yo hablar, sino escuchar sus preguntas. Entonces, las preguntas, el tiempo que dedicamos a las preguntas, pues, ocasiona de que no podamos manejar los tiempos que deseamos para los webinars. Entonces, recuerden siempre encontrar los lóbulos principales. Este es el patrón de radiación en azimut. Los equipos también tienen un patrón de radiación en elevación. Entonces, en elevación, el de este modelo es de esta forma, también debemos de buscarlo. O sea, si yo empiezo a mover la inclinación vertical, los equipos, si no los apunto correctamente, el nivel de señal también baja. Recomendación, primero azimut, luego elevación. Entonces recuerden que los equipos trabajan doble polaridad, debemos de buscar el punto en donde las polaridades queden balanceadas. Para esto en muchos modelos ustedes van a encontrar que en la parte trasera tienen un nivel. El nivel, después de que la burbuja quede en el centro y garanticemos la zona de Fresnel, nos va a garantizar de que estamos alineando correctamente y deberían de quedar balanceadas. Entonces también en azimut va a influir mucho en los niveles de señal que vamos a ver en las dashboard de los dispositivos.
Estas son unas tablas de niveles de señal que debemos de como mínimo poder obtener para que podamos alcanzar las modulaciones en Air más M y en Air más AC. No se preocupen por las imágenes. Cuando termine la presentación, a todas las personas que participaron se les va a enviar la presentación para que ustedes la puedan tener y puedan recordar los puntos que aquí mencionamos. Entonces recuerden, fase 1, iniciando la ISP, fase 2, ya tenemos unos clientes considerables, y fase 3, cuando ya empezamos a tener los nodos saturados. ¿En qué va a influir esto? Entonces miren la fase 3 de la ISP, vamos a encontrar nodos o mástiles de este tipo, con muchas sectoriales, con muchos multipuntos, con antenas de todo tipo. Y entonces, ¿qué va a suceder cuando tenemos la torre de esta forma? Vamos a encontrar, si manejamos modelos AC, vamos a encontrar gráficas como esta, en donde el ruido prácticamente no nos permite trabajar adecuadamente. Entonces, este es el problema de la fase 3, en donde empezamos a tener muchos problemas, empezamos a probar todo tipo de tecnologías, todo tipo de equipos, ensayo y error, que finalmente el usuario del Internet, nuestros clientes, pues no van a tolerar. Entonces, para este tipo de escenarios, ¿cuál es nuestra recomendación para que no tengamos este tipo de problemas? Cuando tengamos muchos equipos en la torre, lo ideal es manejar modelos sincronizados. En esta antena, pues me aparece el Rocket M5, no puedo encontrar una con el Rocket Prisma para la presentación, pero lo ideal es que sea un Rocket Prisma 5AC generación 2. Es el modelo de radio sincronizado que nos va a permitir manejar sincronización por GPS, que nos ayudará a mitigar todo ese problema de interferencia. El Prisma Station, que es la antena tipo corneta, que son muy populares actualmente, que también nos ayuda a mitigar bastante el ruido con el diseño de antena. Este modelo también incorpora sincronización y también el modelo LAP GPS. Entonces, el modelo LAP GPS para soluciones pequeñas, de corta distancia, y para modelos más exigentes o escenarios más exigentes, el Rocket Prisma generación 2 con antena sectorial blindada, ya sea en modelo AC o modelo Titanium, y el modelo para micronodos con antena tipo corneta, el Prince Station. Todos estos modelos los tenemos en este momento para que ustedes los puedan adquirir. ¿En qué ayuda esto? Que aquí vamos a ver tres tipos de filtrados: filtrado de la antena, filtrado del chip Wi-Fi y filtrado del modelo que incorpora chip de Prisma. ¿Cuáles tienen chip de Prisma actualmente? El Rocket 5AC Prisma generación 2 y el Prince Station. El filtro de la antena entonces filtra, según su diseño de antena, las señales, y según lo que ella alcance a escuchar, me lo va a enviar al radio. Luego el chip Wi-Fi hace una mitigación de ruido que es buena, pero no lo suficiente para desarrollar muy buena capacidad. Entonces el SNR que vamos a poder desarrollar no es el mejor. El chip de Prisma se concentra únicamente en el canal seleccionado, y todo el ruido que tenemos en los canales adyacentes, o sea, en los canales de los lados, los mitiga, y de esta forma va a permitir obtener un mayor rendimiento. Recuerden que cuando hablamos de throughput y capacidad, entonces, entre mejor SNR tengamos en nuestro radioenlace, vamos a poder desarrollar una mayor capacidad. ¿Qué hace el chip de Prisma? Ignora el ruido de los canales adyacentes. Las sectoriales blindadas o tipo corneta reducen la interferencia de la competencia, y la sincronización por GPS evita el ruido entre los radios de la misma torre. Incluso las antenas iFiber que trabajan en polaridad X y mitigan el ruido hacia el punto multipunto. Cuando empezamos a utilizar este tipo de tecnologías, entonces vamos a ver de que el espectro va a mejorar considerablemente. No va a, digamos, a eliminar completamente toda la interferencia. Aquí vemos de que ya hay como una especie de mejora, hay algunos canales utilizados, pero de esta forma vamos a poder trabajar mucho mejor. Entonces recuerden que cuando llegamos al nivel fase 3 de la WIS es necesario hacer una mayor inversión para poder que nuestra WIS siga funcionando correctamente. Entonces, fase 1 tenemos el portafolio Air más M, en donde están las sectoriales sin blindaje, los modelos Lightbeam, los modelos PowerBeam en M5, las grillas, los NanoStation. Entonces, todos esos modelos M5 los recomendamos en fase 1. Estaría muy bien que si alguien desea hacer WIS y apenas va a comenzar,
empiece a trabajar desde la fase 1, trabaje los modelos Airbus AC. Pero si el recurso económico no lo permite, en fase 1 recuerde que puede iniciar cómodamente con los modelos M, que ofrecen una excelente relación de precio. Para las fases 2 y 3, sí o sí recomendamos trabajar el portafolio Airbus AC. Entonces, sectoriales blindadas, sectoriales en HD, sectoriales con GPS, los modelos de radio de Prisma, los modelos de CPS como Lightbeam, PowerBeam, modelos ISO también para escenarios ruidosos. Entonces, todo este portafolio nos va a permitir que, a pesar de que el espectro de la banda 5, que es libre y mantiene saturado, podamos seguir trabajando y entregar un buen servicio. El chip de Prisma ya explicamos de que nos permite obtener o permite mitigar también la interferencia o elimina la interferencia de los canales adyacentes, permitiendo de que nuestra red multipunto trabaje mucho mejor. Entonces, si ustedes tienen Rocket M5 y con solamente empezar a hacer este cambio de Rocket 5 a C Prisma, van a empezar a notar bastantes mejoras en la conexión. Y el AirMagic que les había comentado, que me permite visualizar el espectro de toda la red multipunto e inmediatamente me hace sugerencias de los mejores canales con los que podemos trabajar en esa red multipunto. De esta forma no tengo que invertir tiempo en hacer análisis de espectro en toda la red, sino que simplemente ejecuto la aplicación, inmediatamente me dice el mejor canal y ya lo puedo probar. Entonces me recomienda también el ancho de canal y la frecuencia y cuántos megas podría desarrollar en esa conexión. Aquí tenemos pruebas de estrés con los modelos en 5AC, en donde con 20 clientes, entonces se puede desarrollar un throughput agregado de 92 megabits por segundo. Rocket 5AC Prisma con 10 clientes, entregando 10 megas, desarrollando 109 megabits por segundo. 20 clientes Airbus AC, desarrollando 131 megabits por segundo. Recuerden que cuando nosotros ofrecemos planes de 10 megas, 20 megas, el cliente todo el tiempo no los está utilizando. Ellos tienen un tiempo de consumo por ráfagas en el que reciben el ancho de banda y después lo liberan. Entonces, si nosotros revisamos estos anchos de banda con un tráfico real con reuso, vamos a poder tener hasta 40, 50 e incluso 60 clientes por multipunto con anchos de canales de 40 MHz. Si ustedes utilizan anchos de canal de 20, porque los clientes están más retirados, hay ruido, pueden alcanzar entre los 30 a 40 clientes por multipunto, siguiendo las prácticas mencionadas. Soluciones con micronodos. Entonces empezamos a crecer y otra forma de mitigar la interferencia es no saturar nuestra torre con radios. Lo que hacemos es buscar puntos estratégicos en donde podemos implementar nuestros radios, hacemos punto a punto hacia esos sitios y desde ahí empezamos a atender a los clientes, vamos a tener los clientes más cerca, vamos a poder desarrollar niveles de señal más óptimos y con la tecnología de sincronización y chip de Prisma vamos a poder reutilizar frecuencias. Todo este diseño que ustedes ven aquí en el multipunto solamente se están utilizando 2 frecuencias. Las antenas que apuntan en posiciones opuestas se utilizan la misma frecuencia. Por ejemplo, norte-sur utilizan una frecuencia y este-oeste están trabajando en una frecuencia diferente. Bueno, ya casi vamos a acabar. Perdonen pues el extenderme un poco, sino que la idea es que les quede muy claro. Implementación correcta de las estaciones base. Entonces, algo muy importante. Que una estación base pueda lograr hasta los 5 o 7 kilómetros no quiere decir de que la debemos de instalar para conectar clientes desde el primer kilómetro. Cuando nosotros conectamos la antena, entonces aquí tenemos el patrón de radiación que empieza a conectar desde el primer kilómetro en adelante y estos clientes que tenemos más cercanos se podrían conectar, pero los niveles de señal van a ser muy bajos, afectando el punto multipunto. ¿Qué hacemos aquí? Empezamos a colocar otra antena, un nuevo punto multipunto, una estación base multipunto de baja ganancia o una tipo corneta que se abre muy bien verticalmente y de esta forma no podemos alcanzar a conectar estos clientes. Listo, entonces en este momento pues ya vamos en una parte, por favor me confirman si me pueden escuchar.
Bueno, aquí me confirman de que sí me están escuchando, entonces bueno, podemos proseguir. Vamos a avanzar para que podamos ver toda la presentación. Entonces, los clientes cercanos, al conectarlos de esta forma, entonces vamos a tener una alta eficiencia, los clientes cercanos, y los clientes lejanos, también una alta eficiencia, no dejando que los clientes mal conectados impacten a los que se encuentran a mayor distancia. ¿Ya? Entonces, este es un modelo recomendado. Tenemos los modelos tipo corneta, los modelos LAP120, los modelos GPS. Recuerden que los modelos de GPS yo los recomiendo a partir de que vamos a montar una cuarta o quinta estación base en la misma torre. Siempre que vayamos a conectar una cuarta o quinta estación base en la misma torre, idealmente todas las estaciones bases deberían de ser sincronizadas. De nada me sirve que yo tenga 3 estaciones bases sin sincronizar y monte la cuarta sincronizada porque no va a tener con quién sincronizarse. Entonces, recuerden que si no tenemos todos los modelos con sincronización por GPS, entonces no va a funcionar correctamente. Jugando con los megabits por segundo, entonces una información que deben de tener en cuenta. Digamos que yo tengo una estación base AirMax M en un entorno ideal alcanzando la máxima modulación con un ancho de canal de 40 MHz y el throughput que estoy desarrollando es de 100 megabits por segundo. Si yo tuviera 10 clientes que me están pidiendo 10 megabits constantes, esa capacidad mi estación base la podría entregar en un segundo. ¿Ya? Pero vamos a ver otro ejemplo. Un nodo estación AirMax M en entorno ideal, modulación alta, con un ancho de canal de 20 MHz, entonces el throughput queda en 75 megabits por segundo. En esta parte de arriba le puse 100 porque los modelos AirMax M, la gran mayoría de ellos tienen un puerto Ethernet 10-100, o sea que a pesar de que el radioenlace podría desarrollar los 150 megabits por segundo, realmente voy a poder traficar a través de ellos 100 megabits por segundo. En el ancho de canal de 20 MHz, entonces desarrollaría en muy buenas condiciones 75 megabits por segundo. Con los 10 clientes solicitando esa misma capacidad, el tiempo que podría entregar esa capacidad sería de 1.3 segundos. ¿Ya? Esto es un ejemplo. ¿Ya? Entonces, no quiere decir de que trabaja de esa forma, sino que es un ejemplo para que ustedes puedan hacerse una idea de qué sucede cuando los anchos de banda son pocos y los clientes demandan demasiado. AirMax M en un entorno real. Entonces, el entorno ideal es que el espectro es muy limpio, condiciones del enlace muy idóneas, pero en un entorno real no vamos a alcanzar la modulación alta, vamos a alcanzar una modulación posiblemente MCS 11 o 12, ancho de canal de 20 MHz, desarrollamos 40 megabits por segundo. ¿Cuánto tiempo necesitaría para entregarle a estos 10 clientes los 10 megabits por segundo? Entonces el tiempo se incrementa. ¿Ya? Entonces ya se van haciendo una idea de lo que está sucediendo. ¿Esto en qué se va a traducir? Se van a traducir en errores, se van a traducir en latencia. ¿Qué pasa cuando la latencia es alta? Que a pesar de que entreguemos ancho de banda, el servicio se va a tornar muy lento. AirMax M en entorno real, modulación MCS 11 o 12, 20 MHz, una Lightning o una AirGrid 1x1, 20 megabits por segundo. Los mismos clientes le tomaría mucho más tiempo. Ahora vamos con AirMax AC. Entonces en AirMax AC también tenemos los mismos ejemplos, entornos ideales y entornos reales. Podemos apreciar que en AirMax AC, a pesar de los anchos de canal y las condiciones que estamos trabajando, vamos a poder manejar aún así muy buenos tiempos de respuesta. ¿Ya? Entonces, esta es digamos que una tabla que desarrollé para que ustedes se dieran cuenta de qué beneficios tiene trabajar con AirMax AC. Muchos trabajan con AirMax M y digamos que desearían de que esa tecnología AirMax M les dé un rendimiento que les permita continuar y crecer como WISP. Pero cuando nosotros llegamos a esa fase 3 de las WISPs, es recomendable de que pasemos a AirMax AC porque nos va a dar estas ventajas en ancho de banda y también en tiempos de respuesta. ¿Listo? Entonces, eso es toda la parte inalámbrica. Adicionalmente a esto voy a hablar un poco acerca de los switch por una simple razón. De nada nos sirve que el desempeño inalámbrico sea muy rápido si detrás de los radioenlaces en la conexión Ethernet entonces tenemos switches
tenemos dispositivos que no desarrollan una buena velocidad para que esos megas cableados que le estamos entregando al radioenlace se puedan entregar correctamente. La línea ESMA Switch nos garantizan un 99.9% de disponibilidad, son totalmente administrables en capa 2, confiables, tipo carrier de alto rendimiento, con una excelente relación costo-beneficio. Para los que trabajan redes más avanzadas, podemos realizar enrutamiento estático y también características PoE. ¿Para qué? Para que podamos energizar directamente los dispositivos desde los switches. Aquí vamos a tener unos ejemplos, el nano switch. Digamos que tenemos un punto de micronodo. Necesitamos recibir con un punto a punto y adicionalmente necesitamos conectar una antena sectorial. Entonces, con un solo PoE podemos adquirir este nano switch que tiene un excelente precio. Lo conectamos en la torre, conectamos el servicio al nano switch. Este va a repetir, digamos que va a utilizar esa potencia, ese batiaje que tiene este PoE y lo va a repartir en otros puertos. Podemos utilizar el PoE 2424 gigabit o el PoE 2430 gigabit que lo tenemos sin disponibilidad y de esta forma ustedes van a poder con un solo PoE energizar varias antenas. Entonces pueden ponerse en contacto con nuestros asesores y ellos les pueden entregar la información acerca de este producto. Los modelos EdgeSwitch S+X son la nueva línea de switch de Ubiquiti de bajo costo. Tenemos en modelos sin PoE y en modelos con PoE, con hasta 12 puertos gigabit y 12 puertos en PoE con 52 watts para modelos de radioenlaces. Estos modelos nos van a permitir garantizar una alta velocidad, garantizar una modulación a giga para que no se nos baje la modulación y nos vaya a generar un cuello de botella en los radioenlaces. Funciones PoE, 24 voltios, soporta Spanning Tree, diferentes protocolos, aislamiento de puertos para mitigar el broadcast, snooping DHCP y también podemos hacer VLANs y administración por UNMS. Bueno, una noticia que también les adelanto aquí en la presentación es que el próximo webinar que voy a realizar va a ser sobre administración de UNMS. Entonces, para que lo tengan en cuenta y estén muy pendientes. Problemática en las torres de telecomunicaciones va a ser el tema de energía, organización, administración. Todo eso lo vamos a poder solucionar con el EdgePoint. Son unos switches PoE para exterior que podemos montar directamente en nuestra torre, en nuestros mástiles. Entonces, da diferentes ventajas. Recuerden que la van a poder ver cuando les envíe la presentación. Hay modelos de 16 puertos, 8 puertos y 6 puertos. Entonces, vamos a avanzar rápidamente para que podamos llegar al espacio de preguntas y podamos finalizar el webinar. También tenemos los modelos de Edge Power, el modelo, el Edge Power 54, también sale un modelo 24 que nos permite trabajar como UPS. Estos modelos los pueden consultar, los pueden cotizar. El modelo de 54 nos permite tener fuente redundante, podemos conectar fuente AC y fuente DC con respaldo de baterías. Todas estas fuentes, los Edge Power, lo vamos a poder monitorear también por el UNMS, tienen su interfaz gráfica en la cual la vamos a poder revisar. Aquí tenemos casos de éxito con fuente redundante conectados a un EdgePoint S16. Bueno, entonces ya para finalizar, estos son los cursos de certificación. Estaremos realizando cursos, posiblemente vamos a iniciar la nueva temporada de certificaciones en agosto, así que les recomiendo que nos escriban al correo academia@macrotex.com para que puedan estar muy pendientes de en qué momento vamos a lanzar la convocatoria. Recuerden que tenemos más de 3 años de experiencia en el tema académico con Ubiquiti. Tenemos todas las certificaciones, así que pueden estar pendientes para participar. Estaremos principalmente en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín. Entonces, en la ciudad en la que se les facilite mejor la participación, allí pueden ir reservando su cupo. Bueno, entonces vamos a dar el espacio para preguntas e inquietudes, ya finalizando. Entonces, en medio de la presentación me estuvieron haciendo más preguntas. Bueno, hay un saludo desde Acacias. Muchos saludos al señor Luis Fernando. Recuerde que me voy a contactar con usted para revisar el tema de la pregunta, que no le puedo entender muy bien.
Entonces me dicen, una pregunta, ¿dónde recomienda hacer el control del ancho de banda? ¿En el equipo cliente o en el borde? Bueno, a pesar de que los equipos Airmas permiten hacer un control de ancho de banda, yo solamente recomiendo hacer el control de ancho de banda en los radios siempre y cuando usted no cuente con un equipo que permita administrar los anchos de banda. Entonces, y la configuración se debe hacer a nivel de egress. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si usted va a configurar el ancho de banda de descarga, sería un egress en el puerto LAN, y si va a controlar el ancho de banda de subida, un egress en la WLAN. Si cuenta con un equipo que pueda administrar los anchos de banda de los clientes, le recomiendo que lo haga directamente desde allí. Tengo un punto a punto con dos Power Beam ISO AC, logro buenas señales, menos 55 a una distancia de 4 kilómetros, pero los QAM son de 4X o menos. ¿Qué puede ser? Cuando usted tiene un nivel de señal alto, tiene que verificar en qué frecuencia está trabajando. Recuerde que este modelo incorpora un cuadro por donde muestra la gráfica de consumo, que se llama señal, ruido e interferencia. Cuando usted se ubique en este gráfico, allí le va a mostrar su nivel de señal, cómo está a comparación de la interferencia. Si usted quiere una buena capacidad, debe lograr por lo menos, para llegar a unos 6X, lograr unos 31, 32 dBm de diferencia, y si quiere llegar a los 8X, superar superar los 33 dBm en SNR de diferencia. Perdón. Bueno, entonces me informan pues que está muy interesante, pero hay personas que tienen cosas que hacer. Entonces recuerden que el video de esta presentación lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube Macrotis SAS, y la presentación se la estaremos enviando al correo. No se preocupen, les pido disculpas pues que normalmente me extiendo mucho, pero yo trato de que todas sus preguntas y que la información sea muy detallada para ustedes. Otra pregunta, no me queda muy claro el funcionamiento de la sincronización por GPS. Bueno, digamos que yo entré más a detalle en la presentación de incrementando los megabits por segundo con Ubiquiti Airmas. En esta presentación no lo quise sacar ese espacio porque se nos iba a extender mucho, y pues digamos que los temas que vamos a comentar son otros. Entonces, pueden revisar esa presentación, la tenemos en nuestro canal de YouTube, pero realmente ¿cómo funciona? Ellos evitan el ruido hablando, digamos que en el momento de transmitir, todas las antenas sincronizadas transmiten, y en el momento de recibir, todas en el mismo tiempo reciben. ¿Cómo mitiga esto la interferencia? Porque el problema de ruido en la misma torre se presenta cuando en la misma torre una antena, en el momento que está transmitiendo, otra antena que está muy cerca de ella, en ese momento está escuchando a sus clientes. ¿Qué sucede? Que escucha muy fuerte la antena que tiene al lado porque está muy cerca, el nivel de señal es muy fuerte, y a pesar de que las frecuencias estén muy separadas, al estar tan cerca, algo alcanza a impactar. Si utilizo PreStation, cornetas y clientes cornetas, bueno, yo creo que la pregunta es relativa a distancia, ¿no? Hasta 1.5 kilómetros. Las antenas corneta vienen en modelos desde 30 grados hasta 90 grados. Las antenas de 30 grados permiten mayores distancias, las antenas de 90 grados permiten muy cortas distancias. Las de 90 grados yo las recomiendo más o menos para 1 kilómetro o menos. Las de 30 grados pueden llegar a alcanzar hasta los 3, 4, 5 kilómetros, hemos visto algunos casos. Entonces, entre más cerrada sea la antena, mayor distancia; entre más abierta la antena, menos distancia. Es muy recomendable que se basen en la ganancia de la antena. La sincronización en AC se hace automático, o si se hace por GPS, ¿cómo hace para saber si las antenas son de la misma red y están sincronizadas? Esto se hace en base a la posición. Después de que todas las antenas que soportan sincronización se encuentren en la misma torre, ellas a través del GPS saben en qué posición se encuentran y van a sincronizarse con el reloj atómico que poseen los satélites, y de esa forma controlan los tiempos. Actualmente se configura automático siempre y cuando ustedes tengan las últimas versiones de firmware. Creo que a partir de hace unas 5 versiones atrás ya se empezó a implementar la sincronización, pero después de que utilicen la versión actual, funciona correctamente la sincronización. Puedo utilizar la misma frecuencia en varios equipos que están apuntando a diferente punto.
Se recomienda para los sectores cuando usted utiliza antenas blindadas y están apuntando en sentidos opuestos. ¿Ya? Entonces, modelos que soportan sincronización, preferiblemente prisma, y que tienen antenas blindadas apuntando en puntos opuestos, por ejemplo, una al norte y otra al sur. Allí usted puede utilizar la misma frecuencia y no se van a afectar entre sí. Bueno, me dicen que uno no estaban escuchando, por favor me confirma si todavía me escuchan. Entonces hay saludos desde Guayabal, el señor John Cruz López. Ustedes me dicen que sí se escucha. Bueno, entonces continuamos. Bueno, buenos días. A veces la topología solo permite conexiones entre menos 65 a menos 70. ¿Qué recomendaciones podría dar para evitar problemas con los clientes? ¿Es posible manipular el software de la antena para mejorar? ¿O es mejor ¿Es posible manipular el software de la antena para mejorar o es mejor dejar por defecto las configuraciones? Bueno, cuando no tenemos las mejores condiciones, que siempre es lo ideal cuando trabajamos radioenlaces, los equipos tienen una configuración automática que trata de ajustarse a la situación, digamos, a la calidad de la conexión. Esta configuración auto ayuda, pero no es muy inteligente para, digamos, saber cuando los niveles de señales suben y bajan, por ejemplo, cuando son muy oscilantes. Entonces el radio no puede interpretar correctamente que es un enlace sin línea de vista, sino que empieza en el momento en que el nivel de señal sube, trata de modular mejor, y en el momento en que el nivel de señal baja, baja la modulación. Entonces yo le recomiendo que deje fija la modulación baja que él logra alcanzar. ¿Para qué? Para que no esté tratando de subir la modulación y en ese momento en que trata de subir y se baja de repente la señal, pues se generen errores. Pero debe tener en cuenta que la cantidad de clientes que va a poder desarrollar en ese multipunto no va a ser muy alto, ni va a poder realizar muchos, no va a poder entregar muchos megas, pero por lo menos va a garantizar una estabilidad en la conexión. Entonces, bueno, aquí agradecimientos, gracias a ustedes por participar. Saludos desde Arauca. ¿Dónde puedo ver la información de señal de interferencia que acaba de mencionar en los equipos AC? Cerca en la dashboard aparece una gráfica. Permítame un momento, voy a mostrar. Hay un demo en línea de Ubiquiti, demo AirMass. Entonces, eso es para que tengan en cuenta dónde está esa información. Aquí tenemos una dashboard. Entonces, aquí donde está este gráfico de consumo, aquí aparece este botón que dice señal, ruido e interferencia. Cuando lo seleccionamos, aquí me muestra en la línea azul el nivel de señal, en la línea naranja la interferencia, o sea que otros equipos están utilizando que mi radio escucha, el mismo canal, y en la parte verde el piso de ruido. Esa diferencia que hay de la señal a la interferencia es la que me va a permitir saber qué modulación puedo alcanzar. Esta también la puedo ver aquí en el CINR, este valor. Aquí directamente me dice cuánta diferencia de señal ruido tengo, 28. Entonces recuerden, si ustedes desean alcanzar una modulación 6X, deberían de tener entre 29, 31 dB. Y si quieren alcanzar a los 8X, deberían de tener por encima de 33 dB. Número de contacto. El número de contacto, digamos, ya se los envío aquí por el chat, 318-832-2906. Pero si tengan en cuenta, ahí se los mandé, de pronto si no lo visualizan, allí lo pueden apuntar, 318-832-2906, pero deben de tener en cuenta que mantengo en estas actividades, así que muchas veces yo lo que recomiendo es que me escriban al WhatsApp. Cuando yo tenga la disponibilidad, empiezo a revisar todas sus inquietudes y les empiezo a resolver. Bueno, seguimos revisando. Saludos desde New Jersey.
el señor Juan Romero, muchas gracias por participar y por el tiempo que ha sacado para esta presentación. Listo, me dicen que es muy interesante. Por favor, colgar el video. Claro que lo vamos a compartir, no se preocupen. Bueno, el LLNB le describen como el feed de la antena. Listo, ya lo entendí. Entonces, en un momento que me ponga en contacto con usted, entonces tomo más detalles para poder resolver su inquietud correctamente. Bueno, ya vamos a finalizar. Tengo 2 preguntas, las voy a resolver y con esto damos por cerrado. Para un enlace de 24 kilómetros, ¿qué equipo me recomienda? Bueno, eso depende de 2 cosas. De cuánta capacidad, cuánto ancho de banda necesitamos enviar por ese enlace y en qué condiciones se encuentra. Si estamos hablando de un enlace en 5, por lo general ya superior a 20 kilómetros, yo recomiendo utilizar modelos conectorizados con antenas de 30 dBi como mínimo, preferible de 34. ¿Ya? Recuerden que para punto a punto, mi recomendación siempre es iFiber. Tenemos muy buenos casos de éxito. La única recomendación es que si no podemos garantizar la línea de vista, la zona de Fresnel, vamos a tener problemas porque los radios backhaul, entre más rápidos, mayor ancho de banda y menos latencia generen, más exigentes van a ser con el radioenlace. Entonces, si no no podemos garantizar esas condiciones, podemos tener problemas y no es culpa del radio, sino que no lo estamos instalando en las condiciones idóneas. Pero tenemos excelentes casos de éxito de 400 megabits por segundo, con tiempos de respuesta de 2 milisegundos, 300. Entonces, es un equipo que trabaja muy bien porque en el tema de backhaul no solamente importa el ancho de banda, sino que también importa la latencia. De nada nos sirve tener un enlace que esté desarrollando 400 megabits por segundo cuando la latencia está cerca de los superiores a los 10 milisegundos, 20 milisegundos, el cliente igual va a percibir lentitud. Modelo 5AC Gen 2, en 5AC Gen 2 si hablamos de antenas de 30 dBi, pues sería Rocket Prisma, pero recuerden, para backhaul recomiendo iFiber. Si de pronto están muy inseguros con la línea de vista, Rocket Prisma 5AC Gen 2 puede ser un poco más flexible, pero tengan en cuenta que tampoco le pueden esperar mucho, puede llegar a una modulación yéndoles bien 6X, en el peor de los 4X o menor. ¿Hasta qué distancia los puede conectar sin usar platos que vienen con el kit? El kit, me refieren al kit de alineación o el kit de pronto la OMT para la polaridad cruzada. La iBeam, bueno, la antena integrada. ¿Hasta qué distancia? Bueno, en punto a punto hemos tenido casos de 15, 20 kilómetros, garantizando la zona de Fresnel, pero tengan en cuenta siempre que a la distancia máxima la capacidad que se va a desarrollar va a ser muy poca, estaríamos hablando de 20 megabits por segundo, 50 megabits por segundo. Si ustedes los conectan entre menos distancia desarrollen, mayor SNR van a poder lograr y podría entregar entre 100, 200, 300 megabits por segundo este modelo. ¿Listo? Entonces, bueno, antes de cerrar, aquí les dejo esta información. Muchas gracias a todos. Para el próximo webinar tendremos configuración y gestión con UNMS. Tengan muy presente que al final les va a llegar una encuesta. Estaremos sorteando 2 camisetas oficiales de Ubiquiti, 2 camisetas de color gris con un estampado negro, muy bonitas. Entonces, para las personas, este sorteo solamente será para las personas que llenen la encuesta. Allí tienen mi información de contacto, allí está mi correo, esta es la página, nuestro canal de YouTube, youtube.com/macrotizas. Tenemos un grupo en Facebook, que sería muy bueno que también ustedes se unan, que se llama Profesionales de Ubiquiti ISP Español. Allí es donde toda nuestra comunidad está compartiendo los casos de éxito, sus experiencias, sus preguntas e inquietudes. Y allí pues estoy también resolviendo muchas de ellas. No todo el tiempo pues voy a tener la disponibilidad para estarlos atendiendo, pero allí participo, digamos que la mayor parte de participación en redes sociales la realizo en este grupo. Entonces les recomiendo vincularse a este grupo
y allí van a poder contar con, pues, con mis opiniones y mis sugerencias. Muchas gracias a todos, perdonen pues haberme extendido, la idea pues era de que todos tuvieran muy buena información. El video será compartido en nuestro canal de YouTube, así que muchas gracias por participar desde las diferentes partes de nuestro país y también para los que están por fuera del país, así que no siendo más, estaremos hasta el próximo webinar, así que hasta pronto.